Pues buen día a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que hemos denominado Charlas en la UNESCO. Hablemos todo de educación. Y hoy estamos muy contentos porque tenemos la oportunidad de conversar con Mariana Lando. Ella es argentina, se encuentra actualmente en Buenos Aires y desde allá está conectada. Así es que muchas gracias, Mariana, por hacerte este espacio y conversar con nosotros una hora sobre este tema de la alfabetización mediática e informacional y otros temas que platicaremos, pero te damos la bienvenida por parte del equipo de educación de la UNESCO en México. Muchas gracias por aceptar esta charla. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, rápidamente quiero comentarles de Mariana. Ella, como decía, es de Argentina, de Buenos Aires. Ella es magíster en análisis del discurso por la Universidad de Buenos Aires, licenciada en ciencias de la educación por esta universidad y es profesora adjunta regular de tecnologías educativas en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, además de profesora de posgrado en distintas universidades argentinas. Desde hace varios años integra y dirige distintos equipos de investigación sobre comunicación y educación. Ha publicado muchos artículos, informes y capítulos de libros, algunos de los cuales se los voy a presentar, y además ha incursionado, entre otros temas, en el de los museos, la educación superior, la mediación, las tecnologías. Ya vamos a platicar de eso. Y bueno, hoy el tema que nos ocupa es un tema central para la UNESCO, que es el de la alfabetización mediática e informacional. Rápidamente quiero comentarles de lo que últimamente ha venido trabajando la UNESCO en este tema, y les voy a compartir mi pantalla rápidamente para introducir al tema. Bueno, en primer lugar, la UNESCO, desde luego, desde hace muchísimos años viene abordando el tema de la alfabetización. Sin embargo, hoy en día ha ampliado el tema de la alfabetización más allá de las habilidades de lectura, escritura y cálculo, como tradicionalmente se comprendían, hacia una noción mucho más amplia, como un medio de identificación, comprensión, interpretación, creación y comunicación en un mundo cada vez más digital. Este tema es fundamental porque la alfabetización hoy no se entiende sin la mediación de los datos de la información y las tecnologías digitales. De manera que eh, ha avanzado hacia este desarrollo denominado alfabetización mediática e informacional. Esta página, desde luego, las pueden encontrar en, en el sitio de la UNESCO. Y esta alfabetización mediática e informacional, como aquí se señala, proporciona un conjunto de habilidades esenciales para hacer frente a los desafíos del siglo XXI, particularmente lo que tiene que ver con el uso de información, la proliferación de la infodemia, de discursos de odio, de discriminación y de uso de algoritmos en la inteligencia artificial, que están disminuyendo la confianza de las personas en los medios de comunicación y creando también tendencias nocivas en torno a por ejemplo, aspectos relacionados con la igualdad de género, la democracia y otros aspectos clave de la ciudadanía están siendo cuestionados a partir del uso nocivo de información. Aquí hay un conjunto de materiales, de recursos que ustedes pueden encontrar, desde currículums, manuales, cursos, podcasts, videos, todo es de acceso libre. Y quería rápidamente presentarles este manual, que es
manual donde existe un currículo completo de alfabetización mediática e informacional para docentes y alumnos. Eh, Allí es muy vasto el desarrollo, no quisiera abundar más. Y también presentarles una serie de documentos que se han venido escribiendo en la región latinoamericana, como esta que es de Navegando en la Infodemia con Alfabetización Mediática e Informacional, con AMI, como comúnmente se le conoce, en la cual participa gente muy importante en la región, como Adriana Puigros, como Mariana Landó, aquí escribe un interesante artículo. En fin, este tema tiene gran relevancia en la UNESCO y de ese queremos ahora platicar con Mariana. Y bueno, para iniciar la conversación, quisiera preguntarte, Mariana, quizá una pregunta muy básica, pero que creo que puede aproximar a nuestro tema de una manera quizá general al principio, que es por qué hoy en el contexto actual de la humanidad, del desarrollo de la tecnología, de la información, por qué hoy es importante hablar de esta alfabetización mediática e informacional que acaba de mostrar. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, para empezar a pensar un poquito este tema, que ya hay mucho desarrollo, yo voy a tratar de traer algo de Argentina, porque, bueno, México y otros países de la región también tienen muchos trabajos y muchas actividades desarrolladas en esta línea. Pero para pensar este concepto de AMI, porque quizá hay gente que es la primera vez que lo escucha, de este concepto de alfabetización mediática e informacional, me gustaría como dividir los tres conceptos de alfabetización mediática e informacional, ¿sí? Em, para nosotros en castellano la alfabetización está vinculada, digamos, históricamente estuvo vinculada al dominio de las primeras letras, ¿sí? Y así UNESCO, como vos venías diciendo, trabajó muchos años en pos de mirar y de pensar la alfabetización como el acceso a la cultura escrita, ¿no? Em, y de hecho, bueno, en castellano la palabra alfabetización está vinculada al alfabeto, ¿no? Justamente. Es con los desarrollos en el campo anglosajón. Digo, a ver, en el ámbito latinoamericano podemos pensar, digamos, si vamos a hablar de alfabetización, hay una persona que no podemos dejar de nombrar siempre, por más de que todo lo que se haya dicho, que es Paulo Freire, ¿sí? De ahí ya, digamos, ese es nuestro puntapié inicial, no podemos dejar de mencionarlo si hablamos de alfabetización. Em, Ahora bien, en el ámbito anglosajón, digamos, se ha venido trabajando fuertemente con el tema de las literacies. Y este concepto de literacies, que no es lo mismo que alfabetización, pero que se ha traducido de ese modo, nos ha permitido pensar en que la alfabetización no es solo una, que no está vinculada solamente al dominio de las primeras letras, porque básicamente, y aquí retomo a Paulo Freire, lo que está vinculado a la alfabetización, y esto no lo podemos olvidar, es al concepto de ciudadanía. ¿Sí? Entonces, no es enseñar a leer y escribir, no es enseñar tecnología, digamos, a mí no es enseñar tecnología, no es enseñar medios, no es enseñar sobre las bibliotecas, no es enseñar, es pensar la educación en términos de ciudadanía, ¿sí? Entonces ahí es donde me parece que a mí viene a repensar el escenario actual, a ofrecer muchos aspectos para repensar el escenario actual, ¿sí? Entonces esta alfabetización cuando ya deja de estar únicamente vinculada a la lengua nacional, a lo escrito y a la lengua, digamos, y se hace múltiple, vamos a hablar un poquito más de eso. Bueno, es que viene a mí, ¿sí? Em, digamos, y entonces tenemos que pensar en este cambio conceptual del sentido de la alfabetización y también tenemos que pensar el cambio conceptual del sentido de la ciudadanía, ¿no? Para las
para las viejas generaciones, la ciudadanía era ciudadanía política, ciudadanía era futuro, era formar las instituciones educativas y culturales, formaban para ese futuro ciudadano que era mayor de edad, ¿no? Em, y bueno, hoy día el concepto de ciudadanía se ha ampliado. Bueno, UNESCO trabaja mucho el concepto de ciudadanía mundial, ¿no? Y ya no está acotado a los mayores de edad, sino que, bueno, gracias a la ampliación de derechos de los niños, en el que la Convención Internacional de Derechos de la Infancia, bueno, del año 89 es un hito, quizá el más visible. También tenemos que pensar en términos de ciudadanía para los niños, niñas y jóvenes, ¿sí? Entonces, bueno, en esa clave, digamos que usamos quizá los mismos términos para pensar un escenario distinto que requiere o que demanda respuestas novedosas, ¿no? Pero está bien, sí. Y ahora, ¿cómo podríamos definir a una ciudadanía, digamos, en términos de eh, la convergencia y la irrupción de diversas tecnologías que han tenido un desarrollo muy amplio en las últimas décadas? Y ahora leía por ahí un libro de un italiano donde decía que, por ejemplo, los jóvenes en Italia ni siquiera hacen la distinción entre redes sociales y redes digitales. Para ellos redes ya es, o sea, lingüísticamente en el uso del lenguaje, ya redes es sinónimo independientemente si son redes físicas o redes virtuales. Es decir, el lenguaje y nuestra relación con las personas ha ido cambiando y esto desde luego tiene un impacto en la ciudadanía. ¿Cómo podríamos entender hoy la ciudadanía en términos de su relación con con las tecnologías, con la cultura digital? Bueno, es lo que algunos autores llaman etapa o escenario postdigital, ¿sí? Digamos, donde mm, no no nos podemos dejar de pensar con las tecnologías, o para decirlo más sencillo, somos sujetos atravesados por las tecnologías, digamos, pensarnos por fuera de ellos, pensar un ámbito tecnológico de un ámbito que no es tecnológico, esa es la abstracción. El problema es qué nos pasa a los adultos que vivimos otras etapas, ¿no? Y em, evaluamos y proponemos cosas a las jóvenes generaciones que quizá están basadas en esa diferencia de nuestras vivencias, ¿no? Pero para las jóvenes generaciones, esta es su realidad, digamos. Ellos, digamos, están atravesados por tecnologías. Nosotros también como adultos. Lo que pasa es que tuvimos experiencias anteriores que fueron distintas, ¿sí? Pero en la actualidad, bueno, nuestras prácticas están basadas en datos, ¿sí? Desde buscar la temperatura en el celular, mandar un mensaje, buscar un precio de algo, digo, para pensar en las cosas más básicas. Todo eso está atravesado por Internet, por los datos, por las tecnologías. Lo veamos o no los veamos. Me parece que es importante diferenciar. El mundo está atravesado por las plataformas, por la datificación, y el mundo funciona en ese modo. Desde nuestras prácticas cotidianas podemos estar en momentos conectados o desconectados, ¿sí? Más allá de que estamos atravesados por tecnologías, pero hay un funcionamiento del orden mundial que está atravesado por esa dinámica, ¿sí? Y después que eso requiere un abordaje, entender cómo funcionan las plataformas, qué pasa con los estados nacionales, qué pasa con las empresas de tecnología, qué pasa con los derechos de ciudadanía, con las reglamentaciones y demás, ¿sí? Ese es un tema, ¿sí? Que hay que conocer. Y otro tema es qué pasa en la cotidianidad de los ciudadanos y las ciudadanas con estas tecnologías. Y ahí hay que dar otro tipo de respuestas, ¿sí? Que tienen que ver con, bueno, ahí
con algo que viene desarrollando UNESCO y, bueno, y otros colectivos académicos también, que tiene que ver con pensar estrategias de fortalecimiento del conocimiento acerca del dominio de estas tecnologías, de pensar no solo el dominio de las tecnologías, sino en términos de bueno, fortalecimiento de la libertad de expresión, de reducción de las brechas de género y demás, digamos, de cómo lo mediático y lo informacional no solamente tiene que ver con una información, sino que esa información o esos medios estarán atravesados eh, por un sistema social, ¿sí? Que tiene determinadas características. Entonces, lo que tenemos que pensarnos hoy es esta ciudadanía mediatizada, ¿sí? O hipermediatizada, como llaman algunos autores, ¿sí? Y sus consecuencias. Sí, hablabas de una presencialidad mediatizada en uno de tus textos, ¿no? Es decir, romper esta distinción entre el mundo físico y virtual, o incluso esta también nociones de aquellos que son nativos digitales y migrantes digitales, porque a veces se piensa que, bueno, que los chicos nacieron con el celular, o en la época del celular, pero ya por eso van a dominarlo o ya por eso saben identificar estos discursos, o van a ser ciudadanos digitales. Y también se piensa que los que tenemos más edad somos migrantes digitales, porque aunque no nacimos en esa época, pero bueno, un poco tú rompes con ese dualismo digital, digamos, para hablar más bien de una presencialidad mediatizada, es decir, que todos en alguna manera estamos atravesados, como lo has dicho, por las tecnologías, ¿no? Y que ahí más bien tendríamos que identificar cómo tenemos nuevas hibridaciones respecto a la convivencia con las tecnologías y las generaciones también. Sí, Sí, durante años se pensó como a la tecnología y a la educación como ámbitos distintos donde había que establecer puentes. Pero eso tenía que ver con un momento del desarrollo de las tecnologías, con un momento del mundo particular, donde, hablo década del 90 del siglo pasado, ¿no? Donde nos conectábamos a un lugar, entrábamos al ciberespacio y salíamos, ¿no? Teníamos un módem que era súper lento, que la conexión era telefónica. Entrábamos y salíamos. Hoy día no entramos y salimos. Estamos ahí todo el tiempo. Entonces, tenemos que poder, digamos, salirnos de esa idea, digamos, dejar de pensarnos en ese lugar de lo mediático y lo tecnológico como un espacio aparte, para pensar en estas, bueno, como vos decías, estas hibridaciones, estas mezclas, eh, estas mixturas que, bueno, que están en la actualidad, que, bueno, que además en la pandemia atravesamos un momento de hipermediatización, y que pensamos que terminada la pandemia íbamos a volver a lo anterior, digamos, o había como por parte de algunos el deseo de volver a lo anterior. Y esta idea de la presencia mediatizada o virtualizada, digamos, como empezar a mezclar estos conceptos, era la idea de que, bueno, la presencialidad en las instituciones educativas no iba a ser igual, eh, por esa experiencia que habíamos atravesado como docentes, como estudiantes, por lo que implicó todo ese dominio, ese despliegue de tecnologías. Pero además, cuando estábamos reconceptualizando de cómo éramos los sujetos después de la pandemia, aparece la inteligencia artificial generativa. Y bueno, y hay que salir a repensar el escenario, digamos, mediático e informacional nuevamente, digamos, como un actor muy importante. No lo único, por supuesto, pero sí que establece nuevos, ¿no?, desafíos. La verdad es que sí, si alguna particularidad tiene este campo es que no para, ¿no? Que no para, que todo el tiempo hay que estar leyendo, repensando, formándose, eh, porque, bueno, es pensar, digamos, es pensar profesionalmente y es pensar la vida cotidiana, ¿no? También. Em,
Así que, bueno, y entonces ahora estamos, bueno, ahora están todos los desafíos de la inteligencia artificial generativa y qué pasa con este no humano con el que conversamos o con el que simulamos conversar, o bueno, hay como todo un debate, hay algunos que están en contra de esta idea de llamarlo inteligencia porque no es no humano. Bueno, como comprendemos, pero hay como, ¿cómo comprendemos este fenómeno que es masivo? Porque esa es la particularidad, no es que es la inteligencia artificial de décadas anteriores, donde era en un laboratorio con 5 científicos y demás, ¿no? Prendés la computadora y decís, bueno, hoy ¿a qué me conecto? A ChatGPT, a Perplexity o bueno, lo que sea, digamos, ¿no? Em, es esa disponibilidad a la mano, prender la computadora, el celular aún más a mano todavía. ¿Y qué pasa con esa producción de información? Digamos, porque el escenario informacional y mediático en el que estamos es de multiplicidad de enunciadores. La semana pasada estaba armando un proyecto, digamos, un material un proyecto para una universidad y estaba buscando recursos digitales sobre un tema, ¿no? Entonces empezaba a buscar y era infinito, ¿no? Pero lo primero que me aparecía eran, no sé, materiales hechos por estudiantes en clases, ¿no? Yo digo, bueno, alguien que eh, no conoce el tema, digamos, repite un trabajo práctico de un estudiante que está bárbaro, está genial que se puedan pensar como los contenidos en diferentes soportes, en diferentes formatos, en diferentes formas de representación. Digamos, es muy interesante esa propuesta. Sin embargo, eso queda a disposición como un contenido más, ¿sí? Y, digamos, que no, digo, yo puedo decir, yo puedo seleccionar lo que tiene que ver con el campo de la tecnología educativa, con el campo de la comunicación en la educación, tengo referencias, tengo, digamos, lecturas, tengo, bueno, una trayectoria. Ahora, también me pasa que leo cosas de salud, ¿sí? Y ahí, digamos, soy un usuario cualquiera, ¿sí? Y bueno, y es lo que pasó durante la pandemia, bueno, y este concepto de infodemia, ¿no? Esta información que circulaba y, digamos, vinculada a la salud, con las vacunas, con los tratamientos y demás, y que no era verídica, ¿no? Eh, y que era información falaz y que era mucha, no, porque no era un mensaje, era mucha información, digamos. Estamos hablando de circulación de mensajes a gran escala. Entonces, bueno, frente a los discursos que entienden que las instituciones educativas, que las instituciones culturales ya no tienen más nada que hacer, es porque se quedaron en la idea de una institución educativa cultural de hace décadas atrás. Hoy día, las instituciones educativas y culturales tienen mucho que hacer en este nuevo escenario informacional, porque tienen que poder orientar, digamos, tienen que poder trabajar con las distintas generaciones, pensando y elaborando y acompañando y dando orientaciones sobre la información sobre los distintos campos. Claro, sí, porque me acuerdo del debate acerca o la necesidad de formar a docentes y estudiantes en esto que se denomina la alfabetización digital. Es decir, bueno, es una necesidad, por supuesto, en nuestros docentes de toda América Latina de estar alfabetizados digitalmente para, digamos, utilizar las herramientas computacionales, es decir, los programas, las aplicaciones, las plataformas, saber comunicarse de manera virtual, crear contenidos, etcétera. Pues eso es básico ahora entre los docentes, porque, bueno, pues es parte de sus competencias. Pero, sin embargo, la alfabetización mediática e informacional va más allá del uso computacional, ¿no? Requiere otro tipo de aprendizajes y herramientas como las que has mencionado,
de pensar la escuela, pensar el aprendizaje, la cultura en una relación mediática mucho más compleja. Pero, y ahí vuelvo un poco al tema inicial, también en términos de ciudadanía, es decir, no solamente es una visión instrumental de uso de herramientas, sino una visión que tiene que ver con nuestra misma posición, pues, ante la sociedad, ante las cosas y ante la manera de comunicarnos, de conocer, de construir comunidad, etcétera. Un poco, ahora que estaba viendo uno de tus libros, lo voy a poner aquí en pantalla, este, el tema de la cultura, de cómo se también los espacios culturales, artísticos se reconfiguraron a partir de las tecnologías digitales y toda la mediación que hubo, sobre todo a partir de la plataforma, de la pandemia, como narrabas, ¿no? La escuela se tuvo que repensar, pero también otros espacios culturales como los museos. ¿Qué has hecho allí? ¿Qué has descubierto en ese trabajo sobre los museos, la educación superior, etcétera? ¿Qué puedes comentar? Antes que nada quería hacer una referencia a lo que venías diciendo de la alfabetización digital. Este año salió un Léxico del Futuro, un léxico, un vocabulario, hay muchos vocabularios, glosarios. Parece que estamos en una etapa donde necesitamos definir muchas cosas. Y escribimos y nos invitaron a Mónica Pini y a mí, de la UNSAM, de la Universidad Nacional de San Martín, a que elaboráramos la entrada alfabetización digital, ¿no? Entonces la idea de este léxico estaba, bueno, justamente un léxico de futuro. O sea, a mí, cada vez que hablo sobre esta entrada, me gusta decir que la alfabetización digital es un concepto que tiene mucho pasado ya, que en el presente convive con otras denominaciones, otros términos, otros conceptos de alfabetización, como la alfabetización mediática informacional, la transmediática, bueno, y un montón más que se han desarrollado, y que no sé qué futuro va a tener. Porque en un momento la alfabetización digital era todo, ¿no? Era todo lo vinculado a las tecnologías en una clave bastante instrumental de dominio de los dispositivos. De hecho, la primera definición de alfabetización digital está vinculada con saber manejar una computadora, ¿sí? Em, bueno, en otro escenario informacional totalmente distinto. Em, entonces, bueno, yo creo que a mí también tiene elementos instrumentales, digamos, no es solamente, se construye comunidad conociendo también de tecnologías, es decir, no están separados, eh, están unidos, están imbrincados, digamos, qué tecnologías utilizamos, qué tecnologías proponemos utilizar en las escuelas, desde la elección de una plataforma. Esto implica definir términos de privacidad, de disponibilidad, de accesibilidad, bueno, un montón de cuestiones, digamos, esa sola definición, ¿sí? Entonces, digo, me parece que quizá el concepto de alfabetización digital ya, por supuesto que no da cuenta de todo, pero que hay una dimensión instrumental que atraviesa a mí, ¿no? Y que es necesario incorporarla. Em, y con respecto al libro, bueno, fue un trabajo mm, muy interesante de desarrollar. Nosotros veníamos trabajando hace tiempo con los museos, en el desarrollo de materiales educativos, en la propuesta de la materia que dicto en la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, y durante la pandemia, a las instituciones museísticas eh, se quedaron sin visitantes, tuvieron que salir a las redes y, y las escuelas tuvieron que salir también a los entornos mediáticos. Entonces fue un momento de mucho trabajo y bueno, y ese libro lo que intenta hacer es plasmar esa articulación que desarrollamos con algunos museos, con los que ya veníamos trabajando,
y con los desafíos que nos enfrentamos en ese momento y que hoy día seguimos trabajando, porque al finalizar la pandemia no es que volvimos atrás y no es que solamente apareció la inteligencia artificial, sino que, bueno, los museos, las escuelas, digamos, las instituciones educativas en general, las instituciones culturales en general, tuvieron que empezar a pensarse en esta clave de presencia física, presencia virtual, las articulaciones, bueno, y en países de la región con escasos presupuestos, ¿no? Digamos, porque lo que dejó también la pandemia es una crisis económica muy importante. Entonces, bueno, eh, tenemos que, bueno, el trabajo del museo fue justamente eso, fue pensar, el trabajo con los museos fue justamente eso, pensar qué articulaciones, qué trabajos, bueno, bueno, y qué se podía hacer en ese momento en términos educativos. Y yo creo, y digamos, y no fue solamente una cuestión de, bueno, no tenemos alumnos, ellos no tienen visitantes, juntémonos, sino que creo que en este escenario particular, em, no podemos pensarnos por fuera de las redes. Y no podemos pensarnos por fuera de las redes institucionales en el sector educativo y no podemos pensarnos por fuera de las redes entre la educación y las instituciones culturales, ¿sí? Cuando, bueno, hacemos investigación en el campo cultural, vemos que las instituciones más fortalecidas no son solo las que tienen una mejor colección o una mejor exposición, sino las que están en diálogo con otras instituciones, ¿sí? Y lo mismo pasa con las escuelas, digamos, cuando uno va y escucha qué acontece en las instituciones, son esas instituciones que no se restringen a las paredes de la institución, no se restringen a las paredes de la universidad o de la escuela, sino que están en diálogo con otros profesionales, participan de capacitaciones en forma conjunta, desarrollan proyectos en forma conjunta. Esto fue algo que nos trajo la pandemia también, digamos. Em, las paredes de las instituciones se han vuelto muy permeables y con todo lo positivo que eso tiene. Sí, creo que esto que mencionas al último es muy importante porque hay una, le voy a llamar así, perspectiva positiva de lo que ha tenido esta hipermediación, es decir, que la escuela o los espacios culturales han extendido sus alcances, han permitido entradas y salidas distintas, porque no solamente es el edificio, sino hay, ahora antes de la conversación, platicábamos sobre los museos de Buenos Aires, de los recursos que hay, el Museo de Arte Moderno, cómo tú puedes ver lo que existe allí en un recorrido virtual, pero también los recursos que existen. Es decir, una visión que desde el punto de vista de la educación, la cultura y el arte, ha dado mucho más alcances, herramientas a lo que tradicionalmente se venía desarrollando. Es decir, por ejemplo, en la escuela que los niños iban de en determinados días a las visitas a los museos, etcétera. Hoy en día hay otro tipo de discusiones y sobre todo en la educación superior, un poco mencionabas tú en tu libro, que se han trasladado de la discusión disciplinaria, por ejemplo, los estudiantes de historia iban a los museos de historia, los de ciencias a los museos de ciencias, sino ha habido ahora una interdisciplinaridad muy interesante a partir de las herramientas tecnológicas y digitales. Y eso me parece muy importante porque más allá de decir, ya no acuden, cómo estamos acudiendo a los espacios culturales y artísticos y cómo estamos resignificando mm, los objetos artísticos o culturales, pero también las relaciones que existen entre escuela, comunidad,
ciudadanía, etcétera. A eso todo le voy a llamar, si me lo permites, el aspecto positivo de toda esta alfabetización o las nuevas alfabetizaciones que nos ha traído las tecnologías digitales. Sin embargo, hay una parte preocupante que tiene que ver con los discursos de odio, con la discriminación, con las noticias falsas, los engaños, en fin, todo lo que ha traído este tema de la infodemia, que en la pandemia se puso de manifiesto, pero que ha continuado e incluso se ha acrecentado el tema de los discursos xenofóbicos, homofóbicos y demás que están inundando las redes. Y a esto también responde la AMI, la alfabetización mediática e informacional. ¿Cómo ves el panorama tú de los entornos digitales en torno respecto a estos aspectos negativos de, de la información y los medios digitales? Yo creo que, bueno, los que trabajamos en educación siempre tenemos un optimismo, ¿sí? Un optimismo de futuro, digamos, si no, no podemos trabajar en educación. Creo que el escenario que vivimos es muy complejo, pero que, bueno, que justamente es con más instituciones pensadas en términos de ciudadanía, donde podemos generar espacios que alojen a los ciudadanos, ¿no? Cuando hacemos el trabajo con los estudiantes, digamos, con los museos, eh, les preguntamos, o ¿estuvieron en museo? Sí, yo estuve en tal museo, yo estuve en tal otro. Pero cuando hacemos este trabajo a largo plazo con un museo, donde ellos van varias veces a un museo, ellos se sienten parte de ese museo, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar en las instituciones educativas y culturales como espacios que alojen, que generen confianza, que generen propuestas para, bueno, contrarrestar en algún punto estos aspectos que se están viviendo hoy día, que tienen que ver con estos discursos de odio, con estos discursos más xenofóbicos y con esta desinformación, con la información falsa que circula en la red. Hay algo de, como decíamos antes, de la arquitectura de la red que favorece este aplanamiento de los enunciadores. eh, pero es justamente desde estas instituciones pensadas eh, para generar otros proyectos, para generar otro tipo de proyectos en los que podemos desarrollar alternativas. Y este tipo de proyectos se dan en el marco de, bueno, una disponibilidad tecnológica que tiene un montón de posibilidades, pero también de una redefinición de lo que implica un museo, bueno, de movimientos como la nueva museología, de pensar a los públicos, a los visitantes desde otro lugar, no solo como receptáculos a ser llenados, sino como miembros participantes, productores culturales, escuchando sus necesidades, sus trayectorias culturales como productores de información. Bueno, las instituciones educativas también han atravesado ese proceso yo diría, de democratización en algún punto, de pensar en que podemos ser docentes y estudiantes, pero eso no implica que el ser estudiante tenga que ver con el estar vacío, ¿sí? ¿No? Es justamente lo que hace la docencia, lo que hace la enseñanza, es favorecer esas condiciones de ser estudiante, esas condiciones para que los estudiantes aprendan, para que quieran aprender más. Y son, digamos, el ser docente o el ser estudiante, el ser un trabajador de un museo, un curador y demás, son posiciones, digamos, porque en un escenario
somos docentes, en otro somos estudiantes, en otro trabajamos en una producción cultural junto a otros, ¿sí? Son posiciones específicas que asumen en determinados contextos específicos, en determinadas situaciones. Por lo tanto, tenemos que pensar que quien está en el otro lado es una persona que produce cultura, que produce información, que produce conocimiento, ¿sí? Y que en esa situación particular está aprendiendo sobre ese tema o está disfrutando de una obra cultural eh, específica que le es ajena o no. Digo, también hay como los museos exhiben objetos que son em, como de productores que están vivos. Me ha pasado de hacer observaciones en museos y que, bueno, y que el visitante diga, no, pero yo estuve en esa producción o de objetos objetos de la vida cotidiana, que uno dice, bueno, pero eso estaba en mi casa, esto es un objeto que está en un museo, pero porque tiene un sentido particular, porque está organizado de determinado modo, pero y quiere transmitir un mensaje particular, pero ese objeto, no sé, también está en mi casa y representaba otra cosa, ¿no? Entonces, digamos, estas tecnologías con todas las potencialidades y las dificultades que traen, nosotros desde los campos educativos y culturales tenemos que poder utilizarlas, pero desde concepciones democratizantes, ¿no? Digamos, eso, digamos, me parece de esta idea de ciudadanía ampliada, como veníamos, como hablábamos al principio de la conversación. Claro, porque ahí digamos que la alfabetización mediática o informacional te permite entender los medios, la información, te permite evaluar los contenidos, un poco como, como el ejemplo que ponías en los museos. Bueno, ese objeto yo lo identifico, eso tiene relación con lo que yo vivo, lo que experimento, etcétera. Entonces, entender, evaluar contenidos, pero también otra cosa muy importante que mencionabas era la de producir. Es decir, no son o no somos como estudiantes, docentes o ciudadanos en general pasivos ante ni los contextos educativos ni los contextos culturales, sino que la alfabetización mediática e informacional precisamente permite entender, evaluar y convivir produciendo contenidos. Eso me parece importante porque no solamente se trata de ser crítico ante los medios, sino también pasar al lado productivo. Es decir, que nosotros también podemos proponer, mostrar y generar contenidos desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista cultural, ¿no? Y entonces la alfabetización mediática no solamente es comprender, sino también aportar, ¿no? Aportar a la construcción de ciudadanía, de aprendizajes, etcétera. Sí, digamos, a lo que era, digamos, cuando ibas hablando me hacías acordar a los viejos programas de alfabetización mediática de la década del 70, ¿no? Donde, bueno, había que enseñar a leer los mensajes de los medios de comunicación, donde el énfasis estaba puesto en lo reflexivo, en esa lectura, digamos, de lo que hay detrás de ese mensaje audiovisual. Pero bueno, el escenario mediático cambió y bueno, no solo, digamos, esa reflexión y ese análisis es muy importante, pero también, bueno, nuestros estudiantes, nuestros ciudadanos tienen que poder comprometerse en la producción de información, que es un proceso bastante distinto, digamos, porque cuando uno produce información, digamos, ahí ve también como los atravesamientos de determinadas perspectivas. Entonces, en esa producción, en ese producto final que sale, ¿no? Porque uno, bueno, lee, digamos, o analiza o reflexiona, no, porque esto tal cosa, esto tal otra, y uno toma una distancia crítica. Ahora, cuando uno se pone a producir,
ve que reproduce esas mismas cuestiones que uno puede criticar, ¿no? Y entonces en ese acto de producción es muy interesante poder objetivarse eh, y ver cómo esos atravesamientos están en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, en nuestros discursos, ¿no? Y ahí me parece que un tema importante en el escenario actual es producir con otros, ¿no? Todo lo que trae la línea del aprendizaje conectado, donde, bueno, nos conectamos a los dispositivos, nos conectamos a las computadoras, a los celulares, nos estamos en Internet, pero también, digamos, las instituciones educativas y culturales lo que tienen que generar es propuestas donde nos conectemos con otros, ya sea presencialmente o virtualmente, pero, digamos, el sentido de lo social pasa por esas construcciones colectivas, ¿no? Ya no pensamos en contenidos homogéneos, únicos y demás, pero sí pensamos que construimos con otros frente a nuevos desafíos. Claro, porque quizá en la medida que, eh, bueno, podemos ser muy críticos frente a los medios, a los contenidos, como decías esto, por ejemplo, los mensajes ocultos, ¿no? De los comerciales, que era un poco eso de los años 80, 90, de bueno, qué mensaje oculto hay en una publicidad, etcétera. Bueno, de esa visión crítica pasamos ahora a ser usuarios intensivos y también productores de información, pero puede ser que en esa producción que nosotros hagamos, incluso para un entorno educativo, también estemos generando, por ejemplo, mensajes de discriminación o mensajes que sin darnos cuenta promuevan digamos, formas no democráticas o violencia de género, etcétera. Entonces, importante ponerse en marcha, y lo dices muy bien en este sentido de conectividad, o sea, de aprender con otros, de no hacerlo, no pensarse como una persona que está trabajando en lo solitario en su computadora, produciendo, generando contenidos, sino en entornos de participación y comunicación democrática, ¿no? Porque justo ahí se juega la ciudadanía. Se piensa también que lo digital es estar sentado frente a una computadora o solamente frente al celular, cuando eso es lo que nos podría permitir es conectar y aprender de manera colectiva. Y ahí fíjate que en ese respecto quería preguntarte acerca de lo que, bueno, tú en uno de tus textos dices que más que dar talleres sobre tecnología, necesitaríamos desarrollar laboratorios de reflexión sobre la manera en que estamos construyendo colectivamente a partir de lo digital. Me pareció muy interesante eso de, de talleres reflexivos para saber cómo lo que estamos haciendo sí está apuntando a la construcción de ciudadanía y a garantizar el derecho a la educación, por ejemplo, ¿no? Quiero preguntarte, ¿qué ha pasado con estos laboratorios cuando los has hecho? O estos trabajos reflexivos cuando los trabajas con docentes, con alumnos. ¿Cómo te ha ido? Bueno, a ver, eso fue en el contexto de la pandemia, donde, bueno, teníamos como muchas experiencias, ¿no? Todos los docentes queríamos contar lo que estábamos haciendo. Algunos pedían ayuda, pero otros estaban como muy maravillados de la producción, las producciones que estaban desarrollando. Entonces fue interesante compartir qué se había hecho y para entender qué estaba pasando, porque eh, no entendíamos qué estaba pasando, cuánto iba a durar, ¿no? ¿Te acordás de lo que era ese momento? Si íbamos a estar siempre así, en nuestras casas, conectados. Em, entonces, era brindar herramientas en el sentido de, bueno, yo hice tal cosa, armé tal cuestión, armé una encuesta para ver cómo estaban mis estudiantes, armé un espacio de escucha.
para ellos, para ver, digo, para suplir estas cuestiones de que no estaban del cara a cara. Y bueno, y compartir esas experiencias, si otros docentes habían hecho otras cosas. Yo creo que fue muy útil y necesario, algo que, bueno, que las pedagogías críticas vienen manejando hace mucho tiempo, ¿no? Y que muchas veces lo que no tenemos es el tiempo, ¿no? Durante la pandemia quizá teníamos ese tiempo donde todos estábamos en nuestras casas y podíamos conectarnos a una reunión para pensar en forma colaborativa. Pero yo creo bueno, que eso es siempre útil, poder estar con otros y pensar los escenarios contemporáneos. Em, no solo como catarsis, ¿no? Porque hay veces que los docentes sienten, bueno, nos juntamos, contamos todo lo malo, y es solo una catarsis de las cosas malas que están sucediendo, sino que, bueno, después de ese momento, bueno, contar las cosas que uno hace, eso es muy importante, porque la docencia implica mucha producción, implica mucha creatividad, implica mucha innovación. Em, yo no podría pensar mi desarrollo profesional hoy día sin el diálogo con los colegas, con los y las colegas, digamos, con semejantes transformaciones, digamos, desde leí esto, hice esto, me anoto en tal taller, bueno, estas cosas, las investigaciones conjuntas. eh, bueno, me parece que esta idea que está atravesando nuevamente, que las escuelas, cuál es el sentido de las escuelas, si tenemos la inteligencia artificial generativa, si pueden hacer tantas cosas y demás, bueno, sabemos que las escuelas son más que transmitir información, digamos, es otra vez. Si seguimos pensando en la escuela únicamente como transmisión de información, bueno, estamos en un problema, pero si pensamos que las escuelas son dispositivos de generación de ciudadanía, bueno, tiene que ver con el acceso a información, el acceso a contenidos, el estar con otros, el aprender a convivir, bueno, y eso se hace en las instituciones. Y en Argentina en particular, ¿cómo están experimentando? Bueno, desde luego no se puede hablar tan genéricamente, porque son muchas experiencias y muchos contextos, pero ¿qué está ocurriendo entre docentes, estudiantes argentinos con el tema de la infodemia, con el tema de, por ejemplo, estas desinformación, la manipulación política también que ha preocupado a la UNESCO en los últimos tiempos, porque pues se ha visto que a través de, por ejemplo, la llegada de Bolsonaro se hablaba en Brasil, había sido a partir de muchos mensajes de WhatsApp, y en fin, hay preocupación en el mundo porque ha habido un crecimiento de discursos antidemocráticos, ¿no? Excluyentes vía las tecnologías digitales. Y eso, ¿cómo se ve desde las escuelas, los docentes argentinos? Qué, qué difícil, es difícil poder pensar, digamos, poder ver qué pasa con los docentes en general. Yo creo que hay consternación frente a muchos cambios. Creo que es difícil aislar ese tema únicamente, porque los docentes en la actualidad están muy demandados por múltiples aspectos, por las condiciones de vida de sus estudiantes, por la sobredemanda. Me parece que es difícil pensar solo en ese aspecto. Lo que puedo decir es que hay varias organizaciones generando materiales, iniciativas, capacitaciones. em, destinadas a docentes y a jóvenes, no solo hacia los docentes, sino hacia los jóvenes, em, destinadas a repensar los medios, su lugar, bueno, y pensarlos como ciudadanos. En la Argentina, pues, los jóvenes pueden optar por votar desde los 16 años, entonces, bueno, ya son sujetos que, digamos, que entran dentro del concepto de ciudadanía política. Entonces son un espacio, digamos,
un sector con el que hay que dialogar, trabajar, brindarles herramientas de lectura de esa información. Bueno, eso, digamos, todo está cambiando a ritmos aceleradísimos. Digamos, las formas de producción, no sé, se me viene a la cabeza, estamos con otros equipos trabajando en una investigación y cuando salimos a hacer trabajo de campo y empezar a sistematizar los datos, bueno, la cantidad de herramientas de inteligencia artificial que habían surgido para el ámbito de la investigación, donde el ámbito de la investigación también está siendo reformulado con estas herramientas y bueno, digamos, uno siente ese cimbronazo a diario de escasas seguridades, ¿no? De escasos anclajes. Entonces me parece que ahí es el lugar de las instituciones eh, en condiciones difíciles, ¿no? Pero eso, creo que los discursos de odio y la información falsa, no creo que haya que combatirlos. Creo que tenemos que salir de esa idea eh, de combate o de que algo que está afuera, porque a veces también reproducimos cosas que nos miramos y decimos, "Ah, pero yo mandé esto o yo hice esto y bueno, entonces nos atraviesan. Entonces, bueno, es en el diálogo con otros, en, en salir de esa lógica, de esas lógicas binarias, esto es la verdad, esto es la mentira, sino que esto es lo que está validado, este es el conocimiento científico que conocemos sobre un tema, esto es lo que conocemos hasta ahora y bueno, y cómo las instituciones pueden ayudar a que eso sea lo que, digamos, el conocimiento que se jerarquice. Claro, ahí la importancia de la escuela, de, de la docencia también como este cuerpo profesional de gente adulta que desde luego no tiene las respuestas, pero que tiene estrategias, métodos para acercarse de manera crítica y también esperanzadora a, a estos temas, ¿no? No sé si conozcas este informe, seguramente sí, pero es el informe de la UNESCO, Tecnología en la Educación, un informe bastante crítico y muy interesante sobre la tecnología en la educación y en ese momento era el tema de discusión era de, bueno, la tecnología una herramienta, pero en términos de quién, ¿no? Y la directora general de UNESCO en ese momento que lo presentó decía una frase que me gustó mucho, dijo que la tecnología esté al servicio de la escuela, de la educación, sin gobernarla, ¿no? Entonces, esa era su frase que me gustó de la directora. Y yo me preguntaba si todavía estamos a tiempo de que la escuela, la educación, las y los docentes puedan gobernar a la tecnología, o ya estamos en un contexto de que nuestras elecciones, nuestra opinión, eh, nuestras relaciones ya están definidas por los algoritmos, las tecnologías. ¿Qué piensas al respecto? Em, Imagino que será, depende del ámbito, depende del contexto. No creo que en esa imagen del sujeto sujetado y manipulado de las líneas comunicacionales del siglo pasado, de la auge hipodérmica donde, bueno, nos dan una información y nos manipulan. Creo que es un escenario complejo, digamos, donde em, bueno, las empresas, digamos, las plataformas son espacios de grandes empresas, pero creo que nuestros gobiernos tienen mucho por hacer, digamos, no solo las escuelas, sino los gobiernos tienen mucho por hacer en pos de potenciar los aspectos positivos y de regular aquellos aspectos que tienen que ver con los derechos de las personas, ¿no? Creo que ahí hay una deuda muy importante en nuestros países.
Sí, y que esa palabra es clave, la que mencionas, la de necesidad de regular, ¿no? De pensar, regular, compartir, identificar experiencias. Creo que también eso es muy importante porque hay mucha gente haciendo cosas eh, buenas, interesantes, haciendo esta relación entre ciudadanía, cultura, medios, etcétera. Esa necesidad mm, de pensar críticamente, pero también proponer y generar alternativas para el uso de los medios o la información. Fíjate que busqué ahora que mencionabas este léxico del futuro. Bueno, aquí se los voy a dejar también al público para que vea que es material abierto, de acceso abierto del acceso del léxico crítico del futuro, donde participas, pero también este libro es de acceso abierto. Yo lo descargué y entonces yo creo que bueno, se agradece la generosidad de quienes han creado estos materiales porque son muy importantes eh, para profundizar en el tema, en los debates actuales sobre educación, cultura, arte, tecnología, futuro, que son temas, por cierto, centrales para la UNESCO. Y quería un poco para ir cerrando la conversación, preguntarte de todo esto que haces, de todo esto que trabajas, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Cómo fue primero, cómo fue que arribaste a estas conexiones tan interesantes, entre comunicación, tecnología, educación, etcétera? ¿Y qué es lo que más te gusta de lo que estás haciendo actualmente? Eh, bueno, podría decir que mi vida adulta estuvo atravesada por el campo de la tecnología educativa. Ya desde estudiante en la universidad trabajé digamos, cuando llegó Internet a la universidad y yo estaba trabajando ahí. Así que conocí los inicios de toda esa llegada, tratando de generar espacios para que fuera utilizado por parte de los docentes y los investigadores. Bueno, así que ahí empecé, como a mí me gusta decir, todo eso fue porque en un viaje hace muchos años, digamos, en la década del 80, vi una computadora y dije, ay, eso me interesa, me sentía como el personaje de Cien años de soledad que veía el hielo. Yo vi la computadora y dije, con eso algo voy a tener que ver. Y bueno, y fue así. Por supuesto que en otra perspectiva, digamos, más pensada en cómo favorecer el acceso a estos dispositivos. Trabajé muchos años en escuelas, en universidades, y lo que más me gusta hacer es desarrollar proyectos, materiales, investigaciones sobre esta temática, sobre las tecnologías en educación, sobre pensar con otros, digamos, con docentes, digamos, nuevas modalidades de trabajo. Pero me interesa particularmente el tema de los materiales educativos y los proyectos. Y bueno, eso disfruto mucho, digamos, y creo que eso es un elemento importante, ¿no? Poder eh, em, pensar cosas en ámbitos donde uno, digamos, siente mucho placer en hacerlas, ¿no? Eh, ¿Y cuál es tu visión acerca, ahora que veía este libro del léxico crítico del futuro, cuál es tu visión acerca de este porvenir del futuro? ¿Qué visión tienes? ¿Tienes una esperanza de que seamos una sociedades más democráticas, pacíficas? ¿O qué visión tienes acerca de lo que y hay? es- a ver, está difícil tener una visión, digamos, idílica del futuro. Creo que eso nos lleva a pensar que tenemos que seguir construyendo ese futuro, que es
una tensión, digamos, un desafío, una nueva meta que tenemos en los campos educativos y culturales, de poder generar instancias que tiendan hacia eso. No tenemos otra opción, no tenemos otra opción más que continuar pensando en términos de ciudadanía y de democratización del conocimiento, ¿sí? Sea el escenario que sea, eso no lo elegimos. Por supuesto que si pudiéramos elegir, elegiríamos un mundo sin guerras, un mundo con menos pobreza, un mundo con menos información falsa y manipulación. Pero eso no lo podemos elegir. Lo que sí podemos elegir es qué hacemos nosotras. Y bueno, y creo que potenciando el trabajo con otros a través de las instituciones es como podemos aportar a, a la construcción de un mundo mejor. Muy bien. Pues Mariana, te agradezco mucho este tiempo de conversación. Hay muchos temas que me gustaría profundizar porque son apenas unas pinceladas de toda la riqueza, tanto de lo que tú has aportado, de lo que vienes construyendo, como de también de la perspectiva de la alfabetización mediática e informacional, que vale la pena explorar y, como dices, no perder el rumbo, por muy complejo que sea el panorama, para seguir construyendo desde las escuelas, desde la docencia, desde las instituciones, una visión mucho más justa, democrática, pacífica de nuestra convivencia diaria. Entonces, te agradecemos mucho este espacio y te vamos a seguir leyendo y buscando en las redes. Muchas gracias por conversar con nosotros desde la Argentina. Muchas gracias a ustedes por la invitación, porque también es una forma de comunicar lo que, digamos, con mucho esfuerzo hemos desarrollado, pero también, digamos, me llevo nuevas preguntas, nuevos desafíos para pensar el futuro y creo que eso tenemos que potenciar. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Muy pronto.